Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 20. En el nivel 3 de Impel Down, el infierno del hambre, Ian respondió a la preocupada pregunta de Tashigi con un movimiento de cabeza. Si no puedo detener el motín en los 3 niveles inferiores, nadie podrá. Su tranquila declaración resonó con una confianza inquebrantable. Con una fusión del 58% con Ulquiorra, había alcanzado la fuerza de un almirante de alto rango, equivalente a un poderoso Oyou de clase Adjuchas o a un capitán Shinigami altamente cualificado. Estaba a un 2% del nivel de Yonko. Eliminar a los prisioneros en los niveles inferiores lo llevaría fácilmente a ese dominio, sobre todo considerando la presencia de piratas legendarios en el nivel 6, el infierno eterno. Ten cuidado, advirtieron Tashigi y Domino, reconociendo su impresionante historial, que posiblemente superaba incluso al del alcaide Magellan. Los dos marines con gafas, ataviados con sus uniformes distintivos, no ofrecieron mayor disuasión. Después de todo, su poder hablaba por sí solo. Date prisa y déjame salir. Ja 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 ja. Por fin soy libre. Voy a arrancarle la cabeza a Barba Blanca. Sengoku, Garp, Sepir, malditos marines. En cuanto salga, destriparé a sus familias enteras. Innumerables criminales despiadados, liberados de sus celdas, arrasaron la prisión, con voces llenas de malicia desenfrenada y sed de sangre. Las 4 bestias carceleras de Impel Down habían sido reubicadas en los 2 niveles superiores para enfrentarse a Kaido. Los guardias y refuerzos, reunidos y desplegados a toda prisa, no fueron rival para los prisioneros liberados. Incluso armados con fusiles de chispa y artillería ligera, no pudieron contener la oleada de convictos fugados. Afortunadamente, los prisioneros no estaban unidos. Las rivalidades y los rencores alimentaron las luchas internas, impidiéndoles formar una fuerza cohesionada. Además, la noticia de la invasión de Kaido aún no había llegado a este nivel, por lo que nadie había intentado acceder a los niveles superiores. Pero era solo cuestión de tiempo. Guardias, me han atormentado tanto tiempo. Vamos, sonríanme. Muchos de los prisioneros liberados se volvieron contra sus antiguos captores, desatando su rabia y resentimiento reprimidos en brutales actos de violencia. Maldita sea. Mantengan la línea. Sigan disparando. Rugió Saldeat, ordenando a las unidades de artillería que sofocaran el motín. La situación se deterioraba rápidamente, pero cada minuto que conseguían contener a los prisioneros era una victoria. Si estos criminales escaparan, las consecuencias para el mundo serían catastróficas. Los guardias en primera línea manejaban los cañones, pero eran humanos comunes y corrientes que se enfrentaban a poderosos consumidores de frutas del diablo, hábiles artistas marciales y espadachines, liberados de las ataduras de sus celdas y grilletes. Eran como tigres liberados de sus jaulas. A pesar de sus esfuerzos, los guardias se veían superados, y su número disminuía a medida que los prisioneros avanzaban a la carrera. Las fuerzas principales de Impel Down estaban ocupadas con Kaido en el nivel 1, lo que dejaba vulnerables a los niveles inferiores. ¡No! ¿No hay más refuerzos? Saldead ladró órdenes, pero se dio cuenta de que no había más guardias tras él. Todos habían sido desplegados en el frente, y los pocos que quedaban estaban al borde del colapso. Se le encogió el corazón. Esto estuvo mal. Ja ja ja. ¿Eso es todo lo que tienes? Una docena de prisioneros, con sus rostros deformados por sonrisas salvajes, cargaron hacia adelante. Su aura combinada irradiaba una amenaza aterradora. Justo cuando la última línea de defensa estaba a punto de derrumbarse, una voz fría resonó tras ellos. Ninguno de ustedes se irá de aquí hoy. Una figura emergió del pasillo, ataviada con la casaca de vicealmirante de la marina y un casco blanco de calavera adornado con marcas de lágrimas que ocultaban sus rasgos. Era Ian, con el rostro impasible, la mano aferrada a su Zanpakup, la mirada fría e inquebrantable. ¿Quién carajo eres tú? Quítate de nuestro camino o muere. Los prisioneros que iban adelante, con los ojos inyectados en sangre y los rostros contorsionados por la rabia, eran ajenos a la reputación de Ian. Incluso aquellos recientemente encarcelados parecían haber olvidado su nombre. La libertad estaba a su alcance, y no permitirían que nadie se interpusiera en su camino. Impulsados por su sed de sangre y la emoción de escapar, cargaron contra Ian, decididos a hacerlo trizas. Ian, ante su embestida, extendió la mano derecha, con los dedos crispados como si aferrara a algo invisible. Habló con voz serena y fría. Sables pesado. Un torrente de arena estalló, inundando el pasillo y arremolinándose hacia los prisioneros.
quedaron momentáneamente aturdidos, y para cuando reaccionaron, ya era demasiado tarde. La arena del nivel 3, infundida con el poder de la Suna Nomi de Crocodile, avanzó como un tsunami. SHHH. 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 Los gritos llenaron el aire mientras la arena envolvía no solo a la docena de prisioneros que iban a la cabeza, sino también a aquellos que acababan de emerger del nivel 4, enterrándolos vivos antes de que pudieran activar sus poderes de fruta del diablo. Fueron tragados por la arena, enterrados bajo decenas de metros de granos arremolinados. Algunos restos esqueléticos, resecos y quebradizos, sobresalieron de la superficie, desintegrándose rápidamente en polvo y fundiéndose con la arena del nivel 3. Vicealmirante Ian. Los ojos de Saldead se abrieron de par en par, aliviados y asombrados. Los guardias restantes, al ver cómo Ian reprimió sin ayuda a los cientos de prisioneros que escapaban, vitorearon con admiración en el rostro. La Suna Nomi, ¿no es ese el poder de cocodrilo? Espera, usa una Zoan mítica. Quizás sea algún tipo de ataque elemental. Pero su elemento no era el rayo. Algunos estaban confundidos, pero luego recordaron a Kaido, el invasor actual, quien también poseía los poderes del rayo, el fuego y el viento en su forma de dragón azur. Ya fuera un rayo o arena, era un poder propio de un demonio, capaz de juzgar a todos los que se interpusieran en su camino. Nadie escapa mientras yo esté aquí. La fría voz de Ian resonó por el infierno del hambre. Hizo un gesto con la mano, y la arena arremolinada se fusionó formando una enorme barrera, sellando el paso. Al mismo tiempo, una gigantesca mano de arena se extendió y atrapó a los cientos de prisioneros que habían emergido del nivel 4. Que así sea, la media docena de prisioneros al frente, con rostros sombríos, se negaron a ceder, a pesar de presenciar el abrumador poder de Ian. Los superaban en número, y ni un solo marine, por muy fuerte que fuera, los disuadiría. Además, los que habían caído no eran más que unos débiles. Mátenlo. Uno se abalanzó hacia adelante, con su espada destellando, desatando una ola de energía. Otro juntó las manos, formando una bola de energía verde corrosiva que lanzó hacia Ian, dejando un rastro de destrucción abrasadora a su paso. Los prisioneros desataron sus poderes, una exhibición caótica de frutas del diablo y habilidades de combate. Sin embargo, el control de arena de Ian estaba en su punto máximo. Percibía cada ataque, cada movimiento, antes de que ocurriera. Con un movimiento de muñeca, la gigantesca mano de arena se abalanzó hacia adelante, arrastrando un torrente de arena como una tormenta furiosa, sacudiendo los cimientos del nivel 3. Bloqueó sin esfuerzo cada ataque y la arena se reformó instantáneamente incluso cuando se dispersó. Auge. Cientos de prisioneros más fueron arrastrados por la tormenta de arena y el aplastante agarre de la mano gigante. Intentaron retirarse, pero ya era demasiado tarde. SHHH. 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 Gritos y salpicaduras de sangre llenaron el aire. Ian incluso incorporó las propiedades explosivas de la fruta Pamu Pamu, haciendo que la arena brillara como polvo de estrellas. Tras una serie de explosiones ensordecedoras, solo quedó un montón de huesos, manchados de sangre. Otro sable pesado enterró los restos bajo una montaña de arena, devolviéndolos a la tierra. Es él. Lo llaman el Diablo de Alas Negras. Derrotó a varios señores de la guerra e incluso luchó contra Golden Lion Shiki, Silver Ray y Lady Dracule Miauk. Los prisioneros restantes en el infierno del hambre, algunos todavía involucrados en luchas internas, otros atormentando a los guardias, detuvieron sus actividades y se giraron para enfrentar a Ian. Algunos, al presenciar la aniquilación instantánea de cientos de sus compañeros, temblaron y el sudor les corrió por la frente. Los exterminó en un instante. ¿Crees que puedes detenernos? Puede que seas fuerte, pero solo eres un hombre. Varios prisioneros miraron a Ian con enojo, sus voces cargadas de malicia. Se abstuvieron de atacar, prefiriendo en cambio burlarse de él. Ian se quedó allí, con la espada preparada, rodeado de arena arremolinada. Su respuesta fue serena e inquebrantable. ¿Y si lo soy? Tantos, desaparecidos en un instante, ¿es tan poderoso? Incluso los veteranos entre los prisioneros estaban conmocionados y aprensivos. Si su ataque inicial había sido resultado de subestimarlo, ahora se enfrentaban a la realidad de su abrumador poder. Incluso después de años de prisión, su fuerza no se había deteriorado tanto. Cientos de ellos habían sido derrotados sin esfuerzo. No era que fueran débiles. Era que Ian simplemente era demasiado fuerte. 2 simples ataques habían amedrentado a todo el nivel. Aún así, aún había quienes se negaban a rendirse. Un rugido resonó por la prisión.
Quítate del camino si tienes miedo. Una figura enorme, rivalizando incluso con Kaido en tamaño, emergió de la multitud. Su cuerpo irradiaba un aura intimidante y cargó contra Ian. Con un bramido, se cubrió con Busozoku-Aki, su cuerpo se expandió rápidamente y se transformó en un rinoceronte fuertemente blindado. Se estrelló contra la tormenta de arena de Ian, aparentemente sin ser afectado por sus propiedades deshidratantes y explosivas, su dura piel le proporcionó una defensa impenetrable. Es Rhino Bink. Incluso después de todos estos años, su Aki sigue siendo tan fuerte. Varios prisioneros reconocieron la figura que los embestía, abriendo los ojos de par en par, conmocionados y asombrados. En su día, había aterrorizado los mares con su fuerza monstruosa y su impenetrable Aki, incluso resistiendo la potencia de fuego combinada de 4 buques de guerra de la marina. Había destruido él solo una pequeña base de la marina. Fueron necesarios varios vicealmirantes de la marina para finalmente someterlo y llevarlo a Impel Down. ¡Qué Aki tan poderoso y qué fruta del diablo Zoan! Resiste completamente los ataques de ese marine. Sigue tan fuerte como siempre. Ese marine está acabado. Muchos prisioneros observaban con expectación cómo Rhino Bink se abría paso a través de la tormenta de arena. Había estado prisionero en el nivel 5, el infierno helado. Aunque muchos perecieron bajo el aliento ardiente de Kaido, Rhino Bink sobrevivió. Sus grilletes de piedra marina fueron destrozados por la explosión. Se transformó en el último instante, y los poderes de su fruta del diablo lo salvaron de una muerte segura. Era claramente un bruto ingenuo, ajeno a las advertencias de sus compañeros de prisión. No te engañes solo porque derrotaste a unos cuantos débiles, chico marine. Rhino Bink rugió, alcanzando a Ian y empujando su enorme cuerno hacia adelante con una fuerza terrible, un ataque que rivalizaba con el de un maestro espadachín. El aire se onduló como el agua mientras el cuerno atravesaba la arena y su punta afilada brillaba amenazadoramente. Si su piel era su defensa definitiva, su cuerno era su arma más letal. Al menos, eso creían él y sus oponentes derrotados. Pero Ian, ante la acusación, permaneció impasible, su rostro era una máscara de fría indiferencia. ¿Quién podría jactarse de un cuerno más fuerte que Don Chinghao, cuya cabeza en forma de taladro había sido aplastada por los puños de hierro de Garp? Ian levantó la mano derecha, transformándola en una garra demoníaca sin decir palabra. Crack. Atrapó sin esfuerzo el cuerno de Rhino Bink, mientras su cuerpo se llenaba de Busozoku-Aki. El choque resonó por el infierno del hambre, un estruendo ensordecedor que sacudió los cimientos del nivel. La garra de Ian atravesó el Aki de Rhino Bink, rompiendo su cuerno en pedazos. Imposible. Los ojos de Rhino Bink se abrieron de par en par, incrédulo. Incluso después de años de prisión, su fuerza y defensa no deberían haber sido vencidas tan fácilmente. Nada es imposible. Ian respondió con calma, sacando su zanpakuto y cortando horizontalmente. Un arco negro de energía, como un desgarro en el espacio, cortó el aire. Auge. El cuerpo de Rhino Bink salió volando y una horrible herida apareció en su pecho y espalda, casi partiéndolo en dos. Se desplomó contra el suelo, con la sangre brotando de la herida, mientras los prisioneros observaban horrorizados. Rhino Bink-Aki, su defensa y ataque, rotos. No solo su poder es increíble, sino también su habilidad con la espada. Rhino Bink, fuera de Impel Down, poseía la fuerza de un vicealmirante o un Tobibopo. Pero contra Ian, quien ahora rivalizaba en poder con un Yonko, no fue rival, derrotado de un solo ataque. Quienes intenten escapar serán ejecutados. Ian agitó su espada, haciendo volar gotas de sangre, y se quedó parado frente al pasaje, rodeado de arena arremolinada, con los ojos llenos de desdén, sin siquiera mirar al caído Rhino Bink. Su aura aterradora irradiaba un aire de invencibilidad, lo que hacía que muchos prisioneros retrocedieran de miedo y su bravuconería fuera reemplazada por aprensión. Impel Down albergaba a los peores de los peores, criminales culpables de atrocidades atroces. Liberarlos sería como desatar demonios sobre el mundo. Sin embargo, a pesar de sus palabras, Ian continuó. Hizo un nuevo gesto con la mano, liberando otro sable pesado y una gigantesca mano de arena. Al fin y al cabo, estos prisioneros eran valiosas fuentes de material de fusión. No podía simplemente dejar que se desperdiciaran. Mentiroso. Acabas de decir, gritó un prisionero, con la voz llena de rabia y traición. Al amainar la tormenta de arena, el nivel 3, el infierno del hambre, quedó prácticamente desierto. Salvo los pocos que lograron retirarse al nivel 4, el infierno ardiente, los prisioneros restantes quedaron reducidos a un líquido viscoso, lo que incrementó la tasa de fusión de Ian. ¿Cuál es la situación en los niveles inferiores? Ian se dirigió a Saldeak, el pequeño carcelero diabólico.
Ya había obtenido información mediante su Aki de observación avanzado. Al parecer, los prisioneros del nivel 4, conscientes del caos reinante, se habían retirado al nivel 5, el infierno helado. Y los prisioneros del nivel 5 ahora intentaban liberar a los reclusos del nivel 6, el infierno eterno, con la esperanza de aumentar su número para una fuga masiva. Después de recibir el informe de Saldeat, Ian procedió al nivel 4. Si bien aún no había adquirido una habilidad basada en fuego o magma, aún podía manipular los elementos gracias a los restos de la fruta flotante Flor de Shiki dentro de él. Aunque no podía crear elementos de la nada ni transformar su cuerpo como un usuario de Logia, sí podía controlar la materia existente. Varios leones de magma, conjurados por Ian, rugieron y arrasaron el nivel 4. Los prisioneros restantes fueron incinerados, reducidos a cenizas. En el nivel 5, Ian desató una descarga de Kirin, dragones y aves infundidos con rayos. El ambiente gélido, propicio para las corrientes eléctricas, no ofrecía escapatoria. Los niveles 3, 4 y 5 estaban ahora bajo su control, y solo un puñado de prisioneros había logrado alcanzar el nivel 6. Una idea empezó a tomar forma en la mente de Ian. ¿Qué tal si asignaba a usuarios de frutas del diablo de tipología como Enel, Aokiji, Akainu y Cocodrilo para proteger cada nivel? Eso crearía una fortaleza impenetrable, con cada nivel fortificado por su elemento correspondiente. La efectividad de Magellan se limitaba a los espacios reducidos de Impel Down, donde su Doku Doku no Mi podía desplegar todo su potencial. ¿Es esa la tierra Neukama de Emporio Ivankov? Ian llegó a la entrada del nivel 5, el infierno helado, con la mirada fija en el lejano bosque de árboles de hielo. Podía percibir 2 o 3 docenas de señales de vida en sus profundidades. Si sus sospechas eran correctas, era Emporio Ivankov, el comandante del ejército revolucionario, y la tierra Neukama que él había establecido. A pesar de su personalidad extravagante, no era inherentemente malvado y compartía la ambición del dragón de derrocar al gobierno mundial. Mientras Ian descendía al nivel 6, el infierno eterno, Ivankov, en lo profundo del bosque de hielo, se desplomó en el suelo, con una expresión de sorpresa y miedo grabada en su rostro. Dios mío. ¿Qué le pasa a ese marine? Su poder es ridículo. Es tan fuerte como un yonko o un pirata legendario. Ivankov se secó una gota de sudor, con el corazón latiéndoles con fuerza. Habían percibido los disturbios en Impel Down y se habían aventurado a investigar, solo para encontrarse con Ian. El poder absoluto que irradiaba los había paralizado de miedo. Tenían la premonición de que enfrentarse a Ian tendría un final espantoso. Los instintos de Ivankov rara vez se equivocaban, y era precisamente este instinto el que los había mantenido ocultos. Solo después de la partida de Ian, Ivankov se atrevió a respirar aliviado, con la mente acelerada. ¿Por qué Kaido invadiría Impel Down? Habían oído informes de que Shiki y Doflamingo habían sido encarcelados recientemente. ¿Acaso Kaido intentaba rescatar a sus antiguos compañeros de tripulación? Pero ni Shiki ni Kaido eran conocidos por su lealtad o compasión. Sin embargo, Ivankov no tenía tiempo para pensar en esos asuntos. Tenían que decidir si intentarían escapar. Un vicealmirante de la Marina con tal poder seguramente descubriría su presencia con el tiempo. Mientras tanto, Ian no tenía tiempo para esas distracciones. Continuó su descenso al nivel 6. Los prisioneros de los niveles 3, 4 y 5 solo habían aumentado su tasa de fusión un 1%, llevándola al 59%. Para llegar al 60% y lograr su segunda resurrección, necesitaba las almas de los poderosos criminales y usuarios de frutas del diablo encarcelados en el nivel 6. Incluso si elegía ignorarlos, probablemente serían liberados por los prisioneros amotinados de arriba. Una batalla masiva era inevitable, y a diferencia de Magellan, Ian no tenía reparos en matar. Este viaje a las profundidades de Impel Down era necesario. Oh. Una visita. ¿En qué año estamos? ¿Barba Blanca ya murió? Oye, chico, si no te importa, déjame salir de aquí. Un pirata de barba espesa saludó a Ian con un aire aparentemente amable, pero sus ojos entrecerrados reflejaban un destello de sed de sangre. Oye, chico, si abres mi celda, te daré todo el oro que tengo escondido en cierta isla. Montones. Otros piratas hicieron promesas similares, pero sus palabras estaban cargadas de desesperación y amenazas veladas. Niño, no, señor. Déjame salir y te serviré el resto de mi vida. Un pirata calvo y con cicatrices se postró a los pies de Ian. Déjame salir, guapa, y seré tu mujer. Ofreció una pirata de mediana edad, bastante poco atractiva. Mocoso. Déjame salir o te haré pedazos. Rugió otro pirata. Déjame salir.
Soy muy capaz. Puedo serte útil. ¿Sí? ¿Sí? Haremos lo que sea si nos dejas salir. Cuando Ian entró en el nivel 6, los piratas prisioneros volvieron su atención hacia él, con los rostros desencajados en sonrisas salvajes. No se detendrían ante nada para escapar, incluso rogando y suplicando a alguien que percibieran como más débil. Un marine, ¿eh? Una voz siniestra resonó por la prisión cuando un pirata notó el uniforme de Ian. Una oleada de aura opresiva lo inundó. Luego otro, y otro. El nivel 6 era un laberinto de jaulas enormes, cada una con un poderoso pirata. La mayoría de las jaulas estaban construidas con piedra marina, reforzadas con gruesos grilletes de piedra marina. Escapar era imposible, a menos que se poseyera la monstruosa fuerza de Kaido. Uno a uno, los piratas desataron sus auras, y su poder combinado amenazaba con sofocar el aire. La atmósfera ya opresiva del nivel 6 se intensificó, transformándose en un verdadero infierno. Los piratas más débiles, con la mente abrumada por visiones de masacre y derramamiento de sangre, sus rostros pálidos, sus corazones latiéndoles con fuerza. HMPH. Ian permaneció imperturbable, con una mirada fría e inquebrantable mientras observaba la escena. Su único y desdeñoso bufido destrozó la atmósfera opresiva como un trueno. Aunque los prisioneros del nivel 6 se jactaban de recompensas superiores a 200 o incluso 300 millones de bayas, pocos llamaban la atención de Ian. Los piratas con recompensas inferiores a 1.000 millones pasaban desapercibidos para él. Buscó oponentes que estuvieran a la altura de los All Stars, e incluso en el nivel 6, tales individuos eran raros. Auge. La presión espiritual de Ian explotó hacia afuera, su esbelta figura aparentemente se expandió, transformándose en un gigante imponente, su aura irradiando hacia afuera con una fuerza devastadora. Como un maremoto imparable, su poder arrasó el nivel 6, dispersando las auras de los piratas como hojas en una tormenta. La pura fuerza de su poder sacudió los cimientos de Impel Down, despertando a los criminales más peligrosos encarcelados en los rincones más profundos del nivel 6. ¿Quién es ese? No es Magellan, esa aura, un recién llegado. No, un marine. La presión espiritual de Ian tenía el peso de un rey, un conquistador de los mares. Los piratas más débiles, aquellos con recompensas de cientos de millones, estaban paralizados por el miedo. Lo miraron con incredulidad, incapaces de comprender cómo un joven vicealmirante de la marina podía poseer un poder tan aterrador, rivalizando incluso con el del alcaide Magellan. El peso opresivo de su aura amenazaba con aplastarlos. Tararear. Otra ola de poder estalló, esta vez no aura, sino Haki del conquistador puro y sin adulterar. El choque inicial de auras había despertado a los prisioneros más fuertes del nivel 6. Habían asumido que Ian era una estrella en ascenso en el mundo pirata y habían desatado su Haki para afirmar su dominio, para recordarle su lugar. Luego otro, y otro, el nivel 6 era ahora una vorágine de Haki del conquistador, chocando y colisionando como olas furiosas, amenazando con desgarrar la esencia misma de la realidad. Aunque no habían unido fuerzas, sus auras individuales, incluso en conflicto, creaban un espectáculo aterrador. Varios piratas que habían descendido del nivel 5 se desplomaron inconscientes, con la mente incapaz de soportar la presión. Ian se mantuvo firme, un faro inquebrantable en medio de la tormenta. Su cuerpo irradiaba un aura de calma en medio del caos. ¡Boom! Su tasa de fusión del 59%, equivalente a un adjuchas de alto nivel, una espada de nivel medio, un poderoso capitán Shinigami y un Yonko, desató todo su poder. Su presión espiritual, amplificada por su Haki del conquistador, explotó hacia afuera, abrumando las auras enfrentadas de los otros piratas. Grieta. Un rayo negro crepitó en el aire mientras los piratas más débiles, incapaces de soportar la presión, caían inconscientes, con sus almas listas para ser tomadas. La tasa de fusión de Ian se disparó, alcanzando el 60%. Las grietas se extendían por el suelo como una telaraña, extendiéndose como un espejo roto. Un espectáculo así solo podía ocurrir en el nivel 6 de Impel Down, una reunión de los criminales más poderosos y peligrosos del mundo. Como un arrecife en medio de una tormenta furiosa, Ian se mantuvo firme, impasible ante las olas rompientes de Haki, cuyo poder rompía contra su inquebrantable resolución. El Haki del poderoso conquistador. ¿Quién es este tipo? Los piratas del nivel 6 finalmente estaban aterrorizados. Muchos se habían enfrentado a Barba Blanca e incluso a Roger, pero el Haki de Ian los superaba a todos. Nunca antes se habían topado con semejante poder. Innumerables piratas, con la mente abrumada, se desplomaron inconscientes.
Los que permanecieron conscientes estaban empapados en sudor, sus rostros pálidos por el miedo y la incredulidad. El infierno eterno no es nada más que esto. Ian examinó sus alrededores, su mirada fría y despectiva, encontrándose con los ojos desconcertados y atónitos de los prisioneros restantes. ¿Quién es ese marine? Ese Aki del Conquistador, no puede ser un marine. No todos los prisioneros del nivel 6 poseían el poder de un comandante de los 4 emperadores o de un almirante. Los que se derrumbaron eran los más débiles. El nivel 6 de Impel Down, el infierno eterno, era el nivel más profundo de la prisión más grande del mundo, un lugar oculto y ultra secreto. El mundo exterior solo conocía 5 niveles, cada uno más aterrador que el anterior, desconociendo la existencia del nivel 6. Este infierno oculto albergaba a los criminales más peligrosos del mundo, cada uno con recompensas que superaban los 200 o 300 millones de bayas. Este era el verdadero infierno. El infierno eterno, lugar de reunión de los criminales más viles y despiadados del mundo, no era un lugar tranquilo. Si bien los grilletes y las jaulas impedían altercados físicos, los enfrentamientos verbales eran constantes. Ahora, sin embargo, muchos piratas intentaban desesperadamente abrir las celdas, con la esperanza de liberar a sus camaradas y unirse contra el recién llegado. Con un estruendo resonante, varias de las pesadas puertas de hierro de las celdas, reforzadas con piedra marina, se abrieron a la fuerza, lanzando fragmentos de metal y escoria fundida. El repentino estallido silenció la prisión. Los prisioneros, tanto cerca de la entrada como en los rincones más profundos, volvieron su atención hacia el origen de la conmoción, con la mirada fija en Ian. La invasión, probablemente orquestada por Kaido para reclutar nuevos miembros de la tripulación, había encendido una chispa de esperanza en sus corazones. La sangre les servía de anticipación. No dejarían pasar esta oportunidad de oro. ¿Quién sabía cuándo surgiría otra? Joven marine, no puedes con todos tú solo. Libérame. Juntos podemos dominar este nivel. Una voz áspera resonó desde una celda cercana. Un hombre grande, vestido con una gorra de piloto y un uniforme de Impel Down, con las manos atadas con grilletes de piedra marina, emergió de las sombras. Era Shiryu de la Lluvia, antiguo jefe de la guardia de Impel Down. Él y Magellan eran considerados las dos basas de la prisión, prueba del inmenso poder de Shiryu. Era un maestro de la espada, cuya fuerza rivalizaba con la de un comandante de los 4 emperadores o un caudillo fuerte. Sin embargo, debido a su inclinación por la violencia excesiva contra los prisioneros, Shiryu había sido sentenciado a muerte, y su ejecución se pospuso indefinidamente mientras languidecía en el nivel 6. Ahora, en medio del caos causado por la invasión de Kaido, le ofreció a Ian un trato. Liberarlo de su celda y él ayudaría a someter a los prisioneros alborotadores, incluso ofreciéndose a ayudar en la lucha contra Kaido. Impel Down, nivel 6. Infierno eterno. Ian se paseaba por la cacofonía del infierno eterno como si estuviera paseando tranquilamente por un jardín. Ofertas de sobornos, promesas de poder e incluso amenazas de muerte resonaban a su alrededor, pero permaneció imperturbable. La atmósfera, ya de por sí bulliciosa, del infierno eterno se intensificó, y luego se sumió en un silencio repentino. Un instante de quietud escalofriante se apoderó del aire antes de ser interrumpido por un grito espeluznante. Oye. ¿Qué pasó ahí? Gritó un preso desde una celda cercana. Ja. Solo otro muerto. ¿Qué más da? Solo es un cadáver. Se burló otro prisionero, más lejos y ajeno a lo sucedido. Quienes no presenciaron la escena se burlaron y abuchearon. Sin embargo, los prisioneros en las celdas que rodeaban a Ian, incluyendo a Shiryu de la Lluvia, no se divirtieron en absoluto. Ian había rechazado la oferta de Shiryu y no se había enfrentado a él. Si bien Shiryu era un individuo sanguinario y violento, sus objetivos eran principalmente otros piratas despiadados. Aunque era un maestro espadachín capaz de enfrentarse a miles, no merecía ni un 1% de aumento en la tasa de fusión de Ian. Además, la futura alianza de Shiryu con Barba Negra y sus posteriores atrocidades aún no se habían materializado. Por lo tanto, Ian no dañaría a alguien que, a estas alturas, no había cometido ninguna injusticia significativa. Tras un comentario desdeñoso, Ian dejó a Shiryu sumido en la oscuridad de su celda. Su encarcelamiento probablemente se debió a alguna interferencia del gobierno mundial y los 5 ancianos. Quienes habían presenciado el poder de Ian de primera mano ahora guardaban silencio, con el rostro pálido de terror. Habían visto las sombras a sus pies, la oscuridad que se aferraba a él, extendiéndose y transformándose en monstruosos tentáculos, empalando y consumiendo a quienes se atrevían a desafiarlo. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué hiciste?
¿Qué era esa cosa? ¿Sombras? Imposible. La fruta sombra pertenece a Gecko Moria. Los prisioneros, incluyendo a Shiryu, gritaron con incredulidad, y su sorpresa se convirtió rápidamente en miedo. ¡Ah! ¡Atrás! ¿Qué es eso? Por favor, no diré ni una palabra más. Perdóname. Por favor, ten piedad. Los gritos y súplicas de los prisioneros resonaron en el infierno eterno, pero las sombras que se acercaban no daban señales de detenerse. Los reclusos del nivel 6 eran los criminales más atroces del mundo, cada uno responsable de la muerte de cientos, si no miles, de inocentes. Ian no sintió remordimiento alguno al desatar su poder sobre ellos. Los gritos cesaron abruptamente. Una ola de sangre carmesí, como un maremoto, inundó el suelo. Con un crujido ensordecedor, una docena de jaulas de acero reforzadas con piedra marina se derrumbaron, junto con las docenas de prisioneros atrapados en su interior. Habían sido empalados y destrozados por los zarcillos sombríos, sus cuerpos reducidos a pedazos de carne y hueso. Se despejó un radio de varios metros, y los prisioneros de las celdas circundantes finalmente comprendieron lo que había sucedido. La vista de la carnicería los llenó de terror. Incluso piratas con recompensas que superaban los cientos de millones se quedaron boquiabiertos de horror. Eran criminales empedernidos, acostumbrados a la violencia y al derramamiento de sangre, pero nunca habían presenciado una demostración de poder tan brutal y despiadada. Solo al enfrentarse a su propia mortalidad comprendieron realmente el significado del miedo. ¿Qué carajo está pasando? Está masacrando a todos. ¿Dónde está Magellan? ¿Dónde están los guardias? Que alguien saque a este monstruo de aquí. Ya no quiero escapar. Aléjate de mí. No quiero morir. Los prisioneros que momentos antes clamaban por su libertad, ahora rogaban por el regreso de Magallanes y los guardias, rezando por su salvación de esta fuerza aterradora. Anhelaban el tormento familiar de Impel Down, cualquier cosa menos la escalofriante incertidumbre de su situación actual. ¿Quién podría garantizar que las aterradoras sombras negras no descenderían sobre ellos a continuación? ¡Ah! Gritó un prisionero aterrorizado. Magallanes y los guardias podrían torturarlos, pero este hombre los estaba matando. Cállate, idiota. Si atraes su atención, estamos todos muertos. Rugieron sus compañeros de celda, silenciándolo. Yo sé quién es. Chilló el prisionero, con la voz temblorosa de miedo. Él. Su reciente encarcelamiento indicaba que estaba al tanto de los acontecimientos actuales. Él capturó a Doflamingo y a Shiki. Y mató a Crocodile. Y también empató con Miauk. Los gritos de los piratas recientemente encarcelados, aquellos con recompensas que excedían los 100 millones, resonaron por el infierno eterno, informando a los otros prisioneros de la identidad de Ian y sus terroríficas hazañas. Los prisioneros del nivel 6 estallaron en una cacofonía de conmoción e incredulidad. Aislados del mundo exterior, dependían de los recién llegados para obtener información sobre los acontecimientos actuales. La leyenda de Ian, la estrella emergente de los marines, había llegado incluso a las profundidades de Impel Down. Los relatos de sus hazañas eran tan impresionantes como inquietantes. Junto con la horrible escena que acababan de presenciar, los prisioneros que anteriormente lo habían descartado como un novato ahora temblaban de miedo. A los ojos de estos criminales empedernidos, Ian era la encarnación del terror, un auténtico diablo salido de las profundidades del infierno. Después de que el shock inicial hubo pasado, Ian examinó la escena, su expresión ilegible, una máscara de indiferencia ocultando sus verdaderos pensamientos. La basura sigue siendo basura, el infierno eterno, aunque el nivel más seguro, también era el más poblado, dividido en varios niveles. El primero albergaba prisioneros comunes, aquellos con recompensas superiores a los 100 millones, cuya fuerza era comparable a la de novatos de Supernova como Luffy. El segundo nivel albergaba prisioneros cuyo poder rivalizaba con el de los comandantes de los Yonko, como Vasco Shot, Avalo Pizarro, Catarina de Bon y San Juan Wolf, todos futuros miembros de los piratas de Barba Negra. El tercer nivel albergaba figuras legendarias. Figuras como Redfield, Douglas Bullet, cuyo poder e infamia eran legendarios. La eliminación del primer nivel y de los prisioneros que habían descendido de los niveles superiores solo había aumentado su tasa de fusión en un 1%, llevándolo al 62%. Sin inmutarse, continuó avanzando. El número de celdas disminuía a medida que ascendía por los niveles de la prisión, como una pirámide, cuya cúspide estaba ocupada por un solo individuo, el gobernante del mundo.
Si los niveles 3, 4 y 5 eran los dominios de Crocodile, Akainu y Aokiji, entonces el nivel 6, envuelto en oscuridad, era el dominio de Barba Negra y Gecko Moria, sus poderes sobre la oscuridad y las sombras reinaban supremos. Si bien el número de prisioneros en este nivel era considerable, seguía siendo menor que la población total de los niveles superiores. En las profundidades del infierno eterno, solo había 5 celdas ocupadas. La primera celda era enorme y albergaba una figura colosal, tan grande como una isla, que empequeñecía incluso a los gigantes. En la segunda celda se encontraba un hombre mayor, de pelo largo y barba blancos y de aspecto orgulloso y distante. La tercera celda contenía a un hombre alto y musculoso de larga cabellera dorada, cuyos ojos ardían con una intensidad feroz. La cuarta celda era única, construida completamente de hielo, con su ocupante encerrado en su interior, congelado en un estado de animación suspendida. Sus identidades eran inconfundibles. Interesante, así que son estos 4. Los demoníacos ojos verdes de Ian se entrecerraron, con un destello de reconocimiento en sus profundidades. Había deducido sus identidades. Eran San Juan Wolf, el acorazado colosal; Redfield, el rojo solitario; Douglas Bullet, el heredero diabólico; y Byrne World, el destructor de mundos. 4 piratas legendarios, los criminales más peligrosos encarcelados en Impel Down. Sin embargo, la presencia de San Juan Wolf en el nivel más profundo lo sorprendió. No esperaba encontrarlo allí, entre gente como Redfield y Bullet. Quizás Impel Down tenía sus propios criterios para clasificar a los prisioneros. Pero, independientemente de la fuerza de San Juan Wolf, a Ian no le importaba. Los 4 piratas legendarios caerían ante él. Los líderes de los prisioneros de segundo nivel, Catarina Devon, Avalo Pizarro y Vasco Shot, habían sido liberados por los prisioneros que habían descendido del nivel 5 y ahora se acercaban a Ian, acompañados por Doflamingo, cuya celda también habían abierto. Doflamingo, el antiguo señor de la Guerra del Mar, caminaba con confianza al frente del grupo, con un comportamiento engreído y condescendiente. Después de todo, era un antiguo pirata autorizado por el gobierno, encargado de mantener el equilibrio mundial. Devon, Pizarro y Shot eran simplemente piratas infames, y su poder e influencia palidecían en comparación. No podían controlar a los piratas legendarios, quienes eran demasiado poderosos e independientes. Sin embargo, necesitaban aliados, y los prisioneros de segunda clase, aunque más débiles, seguían siendo valiosos. Jajaja. Diablo de alas negras. He vuelto. Y esta vez pagarás por lo que me hiciste. Y por esos 5 ancianos. Expondré todos sus sucios secretos. Esos bastardos. Prepárense para el caos. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Hacer clic. En un instante, las numerosas jaulas en lo más profundo del nivel 6 de Impel Down, el infierno eterno, se abrieron de golpe. Una tras otra, auras sanguinarias brotaron de las profundidades de la prisión, como bestias enjauladas desatadas sobre el mundo. Una cacofonía de pasos, el arrastrar de cadenas contra el suelo de piedra y la risa triunfante y estruendosa de los prisioneros formaban una sinfonía cruel. Las figuras se movían en la tenue luz de lo más profundo del nivel 6, con una aura aterradora y asesina impregnando el aire. Una atmósfera sofocante y peligrosa descendía sobre ellos, más opresiva que cualquier otra que hubieran experimentado antes. Los corazones latían con fuerza. Jajaja. Justo como lo predije. Después de todos estos años en este infierno, por fin soy libre. Mi era está a punto de comenzar. ¿Quiénes me pusieron aquí? Mejor que se laven el cuello y esperen. Los criminales liberados, con sus mentes llenas de visiones de libertad, imaginaron un futuro donde el vasto mar y el cielo ilimitado serían su patio de recreo. Liberados de sus jaulas, la verdadera naturaleza de los piratas quedó al descubierto. Se creían fuera del alcance de cualquier autoridad, con su sed de sangre desatada. Algunos incluso se volvieron contra el mismo prisionero que había abierto sus celdas, rompiéndole el cuello con brutal eficacia. Los que estaban presos en la parte más profunda del nivel 6 eran los peores de los peores. Sus recompensas comenzaban en 300 o 400 millones de bayas. Las desesperadas súplicas de libertad de hacía apenas unos momentos quedaron olvidadas. Las promesas que habían hecho eran ahora nulas y sin valor. Este era el verdadero rostro de la piratería. No se podía confiar en ninguna palabra que saliera de sus bocas. Las promesas rotas eran moneda corriente. Compartir una copa un momento, clavarse un cuchillo por la espalda al siguiente. Esas traiciones eran la norma. Excusas y justificaciones descabelladas llenaban el aire.
Mi madre de 80 años y mis hijos pequeños me esperan. Afirmaciones tan absurdas que ni un fantasma las creería. El pirata que hablaba de cuidar a su anciana madre la había asesinado con sus propias manos. ¿Y los niños? Había estado encarcelado durante décadas. ¿Qué niños? La ironía era tan grande que les habría hecho crecer un bosque sobre la cabeza. A pesar de haber escuchado las noticias del vicealmirante de la Marina Diabólica, seguían subestimando a Ian. Era solo un hombre, mientras que ellos se contaban por cientos, incluso miles, todos criminales empedernidos de las profundidades de Impel Down. Incluso si el supuesto emperador del mar causara estragos arriba, ¿qué podría hacer contra una cantidad tan abrumadora? ¿Podría realmente suprimirlos a todos simultáneamente? Solo un dios podría lograr tal hazaña. Desafortunadamente para ellos, no había dioses en este mundo, solo reyes y emperadores. Las hormigas, por muchas que sean, siguen siendo insignificantes. Los fríos ojos verde pálido de Ian recorrieron la masa de criminales en ebullición en el nivel 6, con una sonrisa escalofriante en sus labios. Su mirada finalmente se posó en Doflamingo y los demás. Al percibir la tenue intención asesina y el aura opresiva que emanaba de él, las expresiones de los criminales flaquearon. Gotas de sudor les resbalaban por la frente mientras se congelaban, momentáneamente aturdidos. No, aunque derrotara a varios señores de la guerra y empatara con Miauk, ¿qué importa? Sigue siendo solo un hombre, y somos cientos. Las miradas de cientos de criminales empedernidos, provenientes de las profundidades de Impel Down, se posaron en Ian. Sonrisas salvajes les distorsionaron el rostro, pero el miedo había desaparecido. Habiendo probado la libertad, no estaban dispuestos a renunciar a ella. Las jaulas están abiertas. ¿De verdad creen que pueden volver a meternos a todos dentro? No me hagan reír. Los piratas estallaron en carcajadas. No los voy a devolver a sus celdas. Los voy a enviar directo al infierno. Ian asintió con calma. Un silencio invadió a la multitud, seguido de una oleada de risas aún más escandalosas. ¿Te estás oyendo? ¿Enviándonos al infierno? ¿Crees que puedes matarnos a todos? ¿Quiénes te crees que somos? ¿Sabes siquiera cuántos somos? Tendrías que ser un dios para lograrlo. No, soy un demonio que cosecha almas. Y si quieres llamarme dios, supongo que el Shinigami cuenta. La voz de Ian era fría e indiferente. Una aterradora presión espiritual irradiaba hacia afuera, haciendo que los prisioneros se tensaran involuntariamente, con un miedo primitivo que les atenazaba el corazón. Era como si realmente estuvieran enfrentando a un demonio del infierno, con sus almas a punto de ser cosechadas. Basta de charla. Todos, al ataque. Mátenlo. Rugió uno de los prisioneros, incitando a los demás. Ja 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 ja. Diablo de alas negras. Nunca había oído hablar de ti. Déjame ver de qué pasta estás hecho. Es solo un niño, actuando con aires de superioridad. Es exasperante. Gruñó otro prisionero, con los ojos llenos de odio mientras avanzaba hacia Ian. Zumbido. Con una velocidad cegadora, el prisionero, conocido como Ávalo Pizarro, se movió como un fantasma, apareciendo ante Ian en un instante y asestando un puñetazo a su cabeza. Ian alzó su espada para bloquearlo. El impacto envió ondas de choque por el aire mientras retrocedía un paso. Rápido. Algunos prisioneros jadearon, pálidos de miedo. Incluso ellos desconfiaban del poder de Ávalo Pizarro. ¿Ávalo Pizarro, eh? Lo recuerdo vagamente. Qué lástima, todavía está demasiado débil. A pesar del empujón, la expresión de Ian permaneció inalterada. Sus ojos no delataban emoción alguna. Cambió su agarre a dos manos y blandió su espada. Una ola negra de energía de espada estalló, cortando el aire hacia Ávalo Pizarro. Como futuro comandante de los piratas de Barba Negra, una tripulación de los Yonko, debía ser capaz de hacer retroceder a Ian, incluso si lo tomaban desprevenido. De lo contrario, no habría sido uno de los pocos prisioneros liberados del nivel 6. Ávalo Pizarro, sorprendido de que su ataque a toda velocidad hubiera sido bloqueado, sintió una punzada de inquietud. Había planeado eliminar a Ian rápidamente, pero los rumores parecían ser ciertos. Wash. Esquivó la energía de la espada y cargó de nuevo, con los ojos entrecerrados. Incluso si Ian hubiera bloqueado un ataque, podría resistir una lluvia de golpes a toda velocidad. El choque del acero resonó por la prisión. Clan. 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 Ian paró cada golpe, su haki de observación completamente activado, prediciendo los movimientos de Ávalo Pizarro y reaccionando instantáneamente. Sus figuras se desdibujaron, intercambiando decenas de golpes en un abrir y cerrar de ojos.
Muchos de los prisioneros del nivel 6 ni siquiera podían seguir sus movimientos. Aquellos con una ki de observación más débil ni siquiera percibían sus ataques, pues solo veían dos borrones chocando. ¡Bang! Ni siquiera en velocidad ni en fuerza física, Avalo Pizarro era rival para Ian. Con una tasa de fusión del 62%, el hierro de Ian, sonido e incluso la presión de su espada estaban a la altura de Yonko. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó Ian con desdén, aprovechando la oportunidad. Canalizó el poder de sus dos frutas del diablo, la fruta estruendo y la fruta bomba, en su puño, haciendo que Avalo Pizarro se tambaleara hacia atrás. La expresión de Avalo Pizarro cambió cuando una oleada de entumecimiento se extendió por su brazo derecho, paralizándolo momentáneamente. Los efectos combinados de rayos y explosiones le estaban pasando factura. Entonces muere. Lanza afilada Chidori. La voz de Ian, fría y despiadada, estremeció a los prisioneros. Mientras sus palabras resonaban por la prisión, la espada blanca que empuñaba se abalanzó hacia adelante, atravesando el pecho de Avalo Pizarro en un instante. Una oleada de relámpagos, crepitando como 1000 pájaros, brotó de la espada. Un ataque a esa velocidad era inevitable. La sangre brotó de la herida, salpicando el suelo. Ni siquiera un comandante de los futuros Yonko era rival para él. Avalo Pizarro tosió sangre, con los ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad. Aunque su Busoshoku Aki no era el más potente, estaba lejos de ser débil. Aún así, Ian lo había atravesado con facilidad. Ian no estaba completamente seguro de si el rayo por sí solo sería suficiente para matar a Avalo Pizarro, así que usó la lanza afilada Chidori, una técnica conocida por su poder penetrante. Después de todo, era un comandante de los 4 emperadores. Sin detenerse, Ian continuó su ataque, blandiendo su espada horizontalmente. El cuerpo de Avalo Pizarro, partido por la cintura, se desplomó en el suelo en un charco de sangre. El impulso del ataque de Ian impulsó su espada hacia adelante, amenazando con golpear a Katarina de Von, Vasco Shot y a varios otros piratas poderosos. El choque entre Ian y Avalo Pizarro fue una explosión de velocidad y potencia, que duró apenas unos instantes. Dejó a los demás prisioneros aturdidos y desorientados. Algunos ni siquiera habían registrado la muerte de Avalo Pizarro. Una oleada de miedo invadió a los prisioneros. Avalo Pizarro, a pesar de estar debilitado por su largo encarcelamiento, había sido asesinado en un instante. La conmoción era palpable. Ian, a pesar de su relativamente baja estatura, irradiaba un aura de poder abrumadora, como una montaña infranqueable. Un silencio inquietante se apoderó de la prisión. La decisiva ejecución de Avalo Pizarro había amedrentado a la mayoría de los prisioneros. Si bien algunos eran indudablemente poderosos, el largo encarcelamiento les había pasado factura, y su fuerza estaba muy por debajo de su punto máximo. Aún así tenían dos opciones: regresar a sus celdas en el infierno eterno, condenados a una vida de oscuridad, o luchar contra el diablo de alas negras y escapar. No tenían otra opción. Mientras la lanza de energía de 20 metros se precipitaba hacia Katarina de Von, una espada se materializó en su mano, revestida de Busoshoku Aki. Se preparó para bloquear el ataque, pero la fuerza la hizo tambalearse hacia atrás. ¿Es este tu poder Zoan mítico? Y esa espada, la creaste con tu habilidad, ¿verdad? De Von se esforzó por resistir la fuerza del ataque de Ian, con la mirada fija en él. Su cuerpo comenzó a transformarse, adoptando la forma de un zorro, con 9 colas esponjosas brotando de su espalda. Este era el poder de su fruta del diablo. La fruta Inu, modelo Kyubi no Kitsune, de tipo Zoan mítico. La espada que había invocado fue claramente conjurada usando su habilidad, una transformación de algún otro objeto. En teoría, si despertaba, también podía manipular la forma de los objetos. Su forma de zorro le otorgaba una velocidad, agilidad y astucia increíbles. Sin comentarios. De todas formas, no importaría. Los mando a todos al infierno. Quizás sea una lástima, considerando que la alternativa es pudrirse en esta prisión sin luz, esperando la muerte. Un silencio inquietante flotaba en el aire, roto solo por las sonrisas salvajes y los gruñidos sanguinarios de los prisioneros. La atmósfera crepitaba de tensión, el aire cargado de instinto asesino. No volveré a ser encerrado. Malditos marines. Malditos guardias. Mueran. 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 Rugió un prisionero, con los ojos inyectados en sangre, y cargó contra Ian sin dudarlo. A pesar de la formidable fuerza de Ian, sus victorias sobre señores de la guerra y piratas legendarios, prefirieron una muerte gloriosa en batalla a una vida de prisión eterna.
En ese momento, todos los prisioneros del nivel 6, a excepción de un puñado que había perdido la voluntad de luchar, fueron consumidos por un frenesí de sed de sangre, que se abalanzó sobre Ian como un maremoto. Si Domino, Anjabal o cualquier otro guardia hubieran presenciado esta escena, habrían palidecido de miedo. Su peor pesadilla se había hecho realidad. Los prisioneros, unidos en su odio, con objetivos alineados. Si hubieran luchado individualmente, reprimirlos habría sido manejable. Pero ahora, unidos, incluso el más débil de ellos era un pirata con un botín de más de 200 millones de bayas. La fuerza combinada era aterradora. Matad. 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 Ante la embestida, el espíritu de lucha de Ian se disparó. Eswish. 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 Blandía sus espadas con una velocidad cegadora, oleadas de relámpagos y sombras estallaban a su alrededor, la energía de la espada cortando el aire, derramando sangre con cada golpe. La sangre salpicaba el suelo mientras los cuerpos se amontonaban a sus pies. Los prisioneros, consumidos por la locura, seguían cargando, oleada tras oleada estrellándose contra él. Los poderes de la fruta del diablo volaron en todas direcciones. Ian perdió la cuenta de cuántas veces había blandido sus espadas, desatando su poder, un torbellino de rayos y sombras. Se mantuvo firme, una roca inquebrantable contra la furiosa marea de atacantes. Ningún prisionero logró atravesar sus defensas. Los cuerpos se amontonaban, solo para ser destrozados por el implacable bombardeo de ataques. La batalla continuaba, el tiempo perdía todo sentido. Finalmente, la marea comenzó a retroceder, y los prisioneros restantes se retiraron, buscando la seguridad de sus celdas. No había odio ni resentimiento en sus ojos, solo incredulidad. Rayos y sombras habían diezmado a los criminales más poderosos de Impel Down, la mayoría de los cuales poseían Aki de armamento y de observación. Matarlos directamente era difícil, a menos que usara ataques concentrados como Chidori o lanza de sombras, pero su gran cantidad lo hacía poco práctico. No podía simplemente aplastarlos como lo había hecho antes. Así que optó por implacables golpes de espada, imbuidos del poder del rayo, explosiones y agudeza. A pesar de su número, ninguno logró abrirse paso. Todos habían caído ante su espada, con los cuerpos destrozados hasta quedar irreconocibles. Solo quedaron en pie unas pocas docenas, incluidos Doflamingo, Katarina de Bon, Vasco Shot y un puñado de otros piratas poderosos junto con las figuras legendarias aún encerradas en sus jaulas. El hedor a sangre llenó el aire del nivel 6. Diablo de alas negras, te has vuelto increíblemente fuerte. Pero tras masacrar a todos en el nivel 6, tu resistencia debe estar agotada. ¿No temes que los 5 ancianos y el gobierno mundial vengan a por ti? Esos tipos no son más que escoria. ¿Por qué no te unes a mí y pones este mundo patas arriba? Doflamingo, vestido con un uniforme de prisión, se burló de Ian. El fuerte hedor a sangre se reflejaba en sus gafas de sol, tornándolas de un tono carmesí. Doflamingo, bastardo. No te vi mover un dedo. Gruñó Katarina de Bon, también conocida como la cazadora de la luna creciente. Eran solo carne de cañón. Causaban más problemas de los que valían. Era la oportunidad perfecta para deshacernos de ellos, ahora nos toca a nosotros. Pero algo extraño. Mis grilletes de piedra marina se han ido, pero me siento, débil, agotado. Doflamingo se llevó una mano a la frente, frunciendo el ceño en señal de confusión. Apenas había sido capturado hacía un día, mientras que Katarina, encarcelada durante décadas, ya había recuperado el acceso a sus poderes. Bueno, entonces. Veamos qué tienes. Los ojos verdes de Ian eran fríos y carentes de emoción. Estaba ansioso por presenciar la inevitable caída de Doflamingo, su humillante y entretenida muerte. Miró a su alrededor, notando la ausencia de Gecko Moria. Probablemente estaba muerto, su cuerpo había sido desechado. Tras el ataque devastador de Ian, Moria se había vuelto un vegetal, con pocas probabilidades de recuperarse. Magallanes y los demás no desperdiciarían recursos en mantenerlo con vida. Con su poder, debe ser de nivel almirante, ¿verdad? Es lógico que nos debilite. Incluso Shiki fue derrotado por él, continuó Doflamingo, lo que provocó un estallido de ira en el león dorado. Doflamingo, mocoso. Estaba haciendo un regreso triunfal al cuartel general de la Marine para demostrarles a esos idiotas de lo que soy capaz. Me encontré con Garp, Sengoku y ese nuevo Warlord Kid. Por eso me capturaron. Shiki chilló indignado, herido en su orgullo. No podía quedar mal ante estos piratas legendarios. Que me capturaran a pesar de tantos reclutas nuevos solo demuestra lo poderoso que soy. Los demás ignoraron el despotrique de Shiki.
Doflamingo extendió la mano derecha como si agarrara algo a sus espaldas y la lanzó hacia Ian, que estaba de pie entre una montaña de cadáveres. Sobrecalentamiento. Silencio. No pasó nada. Lo intentó una y otra vez, pero sus poderes permanecieron latentes. Ian observaba con una sonrisa burlona en los labios. Katarina rugió. Doflamingo, ¿qué demonios haces? Si estás fanfarroneando, te mataré yo misma. Sin tus poderes, no eres más que carne de cañón. Debes ser tú. Me hiciste algo, ¿verdad? Doflamingo se abalanzó sobre Ian, con el rostro desencajado por la ira. Incluso sin su fruta del diablo, podía confiar en Kaido y sus contactos para conseguir otra. Recuperar su fuerza era solo cuestión de tiempo. Pero lo que realmente temía era que Ian, de alguna manera, hubiera sellado sus poderes para siempre. Cubrió su pierna derecha con Busosokuaki. Incluso sin su fruta del diablo, era un formidable combatiente cuerpo a cuerpo. Esta patada no sería trivial. Ya basta. Estoy perdiendo la paciencia. Cumplí mi objetivo. Te mostraré algo interesante, Doflamingo. Considéralo un regalo de despedida. Mientras Ian hablaba, un extraño poder emanó de su cuerpo, provocando que el suelo destrozado del nivel 6 se deformara y distorsionara. Los escombros se transformaron en innumerables hilos blancos, que se arremolinaban y convergían como un maremoto. Bajo el control de Ian, los hilos se lanzaron hacia Doflamingo, atrapándolo por completo. Ofuite, ¿te suena familiar, Doflamingo? Tu movimiento característico. Estabas muy orgulloso del poder de tu fruta del diablo despertado. Ahora, prueba tu propia medicina. Miles de hilos, entrelazados y pulsantes con poder, formaron una enorme ola de cuerdas blancas que atacaban a Vasco Shot, Doflamingo y los demás como látigos venenosos. Serpenteaban por el suelo, arrasando con todo a su paso. Aunque su escala era menor que la de la jaula de Doflamingo, su poder se amplificaba exponencialmente. Más de la mitad de los hilos estaban recubiertos de Busosokuaki, imbuidos del poder explosivo y la agudeza de todas las frutas del diablo que Ian había absorbido. El aire crepitaba con energía mientras los hilos se movían. Su agudeza rivalizaba incluso con su propia habilidad con la espada. Los prisioneros restantes lo observaban en silencio, atónitos. Aunque había absorbido la Ito Itonomi, conservaba la capacidad de usar sus poderes, específicamente para impactar y desmoralizar a Doflamingo. Su objetivo había sido alcanzado. ¿Un demonio, es este tu verdadero poder? La capacidad de absorber los poderes de las frutas del diablo, recuerdo haber visto uno único en esa enciclopedia de frutas del diablo, por eso no he recuperado mis fuerzas. Doflamingo recordó una rara enciclopedia de frutas del diablo que había visto en Mariejois. Había estado buscando esa fruta en particular, pero sin éxito. De lo contrario, no habría tolerado que Barba Negra merodeara en el barco de Barba Blanca durante décadas. Ahora, un poder similar y sin precedentes había surgido. Una Zoan mítica con la capacidad de absorber los poderes de las frutas del diablo. Quizás solo el arma secreta del gobierno mundial, la que aún maduraba en Mariejois, podía rivalizar con tal poder. Después de todo, era la fuerza más fundamental de este mundo. Él había creído que sus poderes simplemente estaban latentes, pero habían sido devorados, absorbidos por este monstruo frente a él. Maldición. Maldijo Katarina, desatando un poderoso ataque volador con su espada. Sin duda era una espadachín fuerte, pero su ataque fue destrozado sin esfuerzo por el abrumador torrente de hilos blancos. Vasco Shot, con el cuerpo cubierto de Busosokuaki, lanzó un puñetazo, pero el resultado fue el mismo. Ni siquiera tuvieron tiempo de sentir miedo antes de ser consumidos por la ola blanca, junto con los prisioneros restantes. ¿Crees que puedes matarnos tan fácilmente, muchacho? Tras encargarse de ellos, Ian centró su atención en los piratas legendarios. Douglas Bullet, el heredero diabólico, permaneció en silencio, con el rostro impasible a pesar de los grilletes de piedra marina que lo aprisionaban. Redfield, el rojo solitario, también permaneció en silencio, simplemente observando a Ian con una mirada fría e indiferente. A diferencia de los demás prisioneros, no mostraban miedo a la muerte. Habían presenciado el verdadero poder de Ian y sabían que su destino estaba sellado. Había masacrado a todos en el nivel 6, junto con innumerables personas más en los niveles superiores. Él no los perdonaría. No estés tan seguro. Tu destino está decidido, dijo Ian con calma, con un brillo verde parpadeando en la punta de su dedo antes de lanzar un 0. Auge. La explosión impactó a Bullet, haciéndole retroceder varios pasos. El Busosokuaki que cubría su brazo se disipó, dejando una tenue marca roja en su piel. Salió ileso. Usando su Aki, Bullet había logrado resistir el ataque de Ian.
¿Eso es todo lo que tienes? No estás ni cerca del nivel de Roger. Tener múltiples poderes no significa nada. En este mundo, la fuerza verdadera reina suprema. Bullet se burló, con una mirada fría y calculadora. Aunque su fruta del diablo fue anulada por las esposas de piedra marina, nunca dejó de entrenar. Su fuerza física, combinada con su dominio del Aki, lo convertían en un oponente formidable. Un simple cero no sería suficiente para derrotarlo, en efecto. Por eso esos idiotas no se atrevieron a liberarte. Me dieron esta oportunidad. Podría derrotar a uno de ustedes, pero contra ambos, perdería. Pero tú también estás debilitado por la piedra marina. Los ojos de Ian brillaron con diversión. Cuanto más fuertes, mejor. Sus almas serían increíblemente potentes, lo que aumentaría significativamente su tasa de fusión. Era justo lo que deseaba. Pero primero, les concedería un final rápido. Levantó su mano derecha, reuniendo partículas parpadeantes de energía espiritual en su dedo índice, comprimiéndolas en una esfera densa y pulsante. Un orbe de energía verde esmeralda del tamaño de un puño apareció en la punta de su dedo, irradiando un inmenso poder. 0. Concentró su presión espiritual, condensándola en una única explosión concentrada. Este era el ataque característico de Hoyous, un devastador rayo de energía capaz de causar una destrucción inmensa. Había suprimido deliberadamente su poder para evitar dañar a Impel Down. El color del orbe cambió, adquiriendo un tono verde más oscuro, casi negro. Auge. Una luz negra cegadora estalló, un rayo concentrado de oscuridad que atravesó el aire, apuntando directamente al corazón de Bullet. La expresión de Bullet cambió. Podía sentir el inmenso poder que contenía el ataque. No lo subestimó, cubriéndose rápidamente el cuerpo con Busoso Kwaki, con los brazos alzados en defensa. Resistiría el ataque. Auge. Un destello de luz cegador consumió a Bullet, y cuando se desvaneció, un enorme agujero permaneció en su pecho. Su corazón había sido destrozado por el cero oscuras. Con su corazón destruido, sobrevivir era imposible. Su fuerza vital menguó, desvaneciéndose hasta desaparecer. El cero oscuras concentrado, con un poder penetrante incluso mayor que el Raikiri de Chidori, le había arrebatado la vida. Bullet estaba muerto. Sus defensas habían resultado insuficientes contra el cero comprimido de Ian. Si bien nunca había dejado de entrenar, los años de encarcelamiento en Impel Down, sin una nutrición adecuada y expuesto a la lluvia venenosa de Magellan, le habían pasado factura. No pudo con todo el poder de Ian, y cayó presa del cero oscuras. Si Ian no se hubiera contenido, Impel Down probablemente ya estaría inundado. Eso habría sido problemático, a menos que Aokiji llegara y congelara el agua del mar. Mataste a Bullet, impresionante. Redfield, el rojo solitario, quien había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló con la voz llena de sorpresa. Se giró para mirar a Ian, con un respeto renovado en la mirada. Era la primera vez que se dirigía a Ian directamente, reconociendo su fuerza. Pero Ian no necesitaba la aprobación de nadie. Ya les dije que los enviaría a todos al infierno, dijo Ian con calma. Mientras permanecieran atrapados, incapaces de desplegar todo su poder, su destino estaría sellado. Dime tu nombre, preguntó Redfield con la mirada fija. Puedes llamarme Diablo de Alas Negras. Como los piratas le habían puesto el apodo de Diablo, lo aceptaría. Al menos, contra ellos. Diablo de Alas Negras, aunque no sea tu verdadero nombre, Redfield, reconoce tu fuerza. Concédeme un fin rápido. Redfield habló con calma, bajando los brazos y cerrando los ojos, aparentemente resignado a su destino. Ian se sorprendió momentáneamente. Pero entonces lo entendió. Encarcelado en Impel Down, Redfield solo se marchitaría y moriría. Ese no era el final que deseaba. Prefería morir a manos de un poderoso guerrero, una muerte digna, antes que sucumbir a la vejez y la decadencia. Fue el último acto de desafío, el último vestigio de orgullo para un guerrero antaño orgulloso. Como quieras. Ian asintió levemente, y un orbe negro de energía se formó en la punta de su dedo. Un cero oscuras estalló, envolviendo a Redfield. Cuando la luz se apagó, Redfield había desaparecido, su vida se extinguió. 2 piratas legendarios, ambos vinculados a Gold Roger, habían caído a manos de Ian. Bullet, quien había desafiado solo a Buster Cole y constantemente buscaba superar a Roger, y Redfield, el rojo solitario, cuya fuerza rivalizaba con la de Shiki y Barba Blanca. No, todavía estaba Shiki, el viejo león despotricador. ¿Qué has hecho? Mataste a Redfield y a Bullet. Eres un monstruo. Y mi fruta flotante, también la absorbiste, ¿verdad?
Otro Cero Oscuras destrozó la prisión helada que albergaba a World, el destructor de mundos, quien llevaba décadas congelado. Encontró su fin sin siquiera tener tiempo para reaccionar. Con un solo ataque, Ian eliminó a otra figura legendaria. El mundo de Beyond era realmente desafortunado, congelado en animación suspendida, incapaz de defenderse. Murió sin siquiera darse cuenta. San Juan Wolf, el acorazado colosal, corrió una suerte similar al caer presa del Cero Oscuras de Ian. Su inmenso tamaño, su característica distintiva, se había convertido en su mayor debilidad. Era un blanco enorme, incapaz de esquivarlo o evadirlo. Incluso después de 3 Cero Oscuras, permaneció en pie, aunque gravemente herido. Pero eso no cambió el resultado. Si un Cero Oscuras no fuera suficiente, simplemente usaría más, cada uno apuntando directamente a su corazón. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.